Salomón Chertoriski, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, hombre, Ricardo, es un honor como siempre estar contigo. Secretario, ¿cuáles fueron las razones fundamentales que te llevaron, junto con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a plantear la necesidad de aumentar el salario mínimo en este país desde la plataforma de la Ciudad de México? Fíjate, Ricardo, que cuando empezó la administración, llegamos aquí a la Secretaría y no teníamos mucha información para la toma de decisiones. Entonces, una de las tareas que iniciamos fue a generar un reporte económico que nos diera las coordenadas de por dónde andaba la Ciudad de México en materia económica. Y hacia el tercer reporte trimestral, uno de los datos que más, pues ahora sí que generaban mucha atención, era que se habían recuperado ya los empleos que se perdieron en la crisis económica 2008-2009. Sin embargo, todos los empleos que se habían recuperado estaban con salarios inferiores a los que se habían perdido. Ahora, se recuperaron, pero con ingresos empobrecidos. Entonces, cuando le planteamos esto al jefe de gobierno, nos dijo, pues tráiganme alternativas, ¿por dónde? Y nos pusimos a estudiar algunos temas, no te lo hago largo, pero uno de ellos fue, por ejemplo, la renta básica de ciudadanía. ¿Qué posibilidades había de que cada ciudadano recibiera un ingreso por el hecho de serlo? Y la verdad es que es una buena solución, pero requiere de una reforma fiscal, hacendaria, diferente. Y el 1 de mayo del 2014, el jefe de gobierno dice: invitemos a la ciudadanía, al país, a un diálogo de cómo podemos recuperar los salarios, porque pues se han empobrecido los mexicanos que trabajan. ¿De qué manera el salario mínimo puede impactar la economía en dos vertientes? Los detractores dicen que puede provocar inflación y hay quienes, al contrario, aseguran que efectivamente un incremento al salario mínimo activaría el mercado interno, sobre todo ahora que estamos con tantas acechanzas del exterior, entiéndase claramente el señor Trump y todo lo que ha dicho que intentará hacer para estrangular la economía nacional. Mira, déjame decir un par de cosas. La primera, estamos hablando de que en nuestro país, muchas veces quien trabaja una jornada completa en el mercado laboral formal, llega a su casa y sigue siendo pobre, inclusive pobre extremo. Y esto no ha sido por libre mercado, esto ha sido por decisiones gubernamentales, esto ha sido por haber utilizado el salario mínimo como una variable que te ayude a controlar la inflación, pero en perjuicio de los trabajadores. Entonces, eso como va. Segundo, lo que se ha demostrado es cuando tú subes el ingreso del trabajador que menos gana, los trabajadores están más contentos, hay menos rotación en las empresas. Si hay menos rotación, el empresario se anima más a invertir en capital, en capacitación, y por tanto se genera mayor productividad. Yo hace 6, 7 años, por ahí, me dijeron en China que el secreto para la reactivación económica no había sido tanto la apertura, sino el haber logrado que los trabajadores tuvieran un mayor nivel de ingreso. Y me dijeron una frase que nunca se me olvidó, y esto ha beneficiado no solamente a Kentucky Fried Chicken, sino también a las empresas, las empresas chinas. ¿Estarías de acuerdo con esa tesis? Totalmente. Hoy China tiene ingresos, tiene salarios medios y salarios mínimos por encima de los mexicanos. Es decir, y mira, compartiendo con esta, en una época a principios del siglo pasado, Henry Ford empezó a pagar salarios muy por encima de lo que pagaban sus contemporáneos. Y le decían, oye, tú estás loco. Le decía, es que yo quiero trabajadores que puedan comprar mis coches. Claro, y les empezó a vender el Modelo T. Exactamente. Bueno. Entonces, sí, por supuesto. Ahora, te diré un último argumento en esta parte económica. A lo largo de muchas décadas, con el famoso consenso de Washington, que somos alumnos estrella, la parte de la desigualdad se quedó en lo moral, en el cajón de lo moral. Y lo económico, el crecimiento económico eran puras variables específicas, ¿no? La ecuación era así: tú privatiza
desregula, haz las reformas estructurales que requieres y vas a crecer. Y ya después cuando crezcas, pues se va a repartir y vamos a estar mejor. Bueno, el hecho es que hemos hecho todo lo que tendríamos que haber hecho y crecemos mediocremente, pero lo que crecemos se redistribuye muy mal. Hoy sabemos con contundencia, Ricardo, que para crecer una variable necesaria es ser más iguales. Ya no dejarlo en el cajón de lo que se tiene que resolver con política social. Y creo que a la postre de lo que ha sucedido, de cómo nos ha ido, pues yo creo que definitivamente por lo menos nos debemos de dar el espacio para poder tener reflexiones y discusiones serias, argumentadas. No nos conviene que haya tantos pobres. Bueno, porque luego ¿quién compra? Pero además, bueno, si lo quieres ver de ese lado, yo digo porque el hecho de que la desigualdad esté tan latente, que todos los días se viva la opulencia confrontada con la miseria en nuestro país, eso ha roto nuestra comunidad, eso ha roto nuestro tejido social. Y ahí ¿Qué piensan quienes esperan el Metrobús o el microbús y ven pasar los coches? Claro. Que significarían toda una vida para ellos y sus por familias. Supuesto. Y mira, o quien te hace el aseo y ve un reloj en una oficina, ¿no? Bueno, y mira, ahorita que decías del Metrobús y del coche de lujo, y las mejores ciudades no son donde todos tienen coche de lujo, sino son donde todos usan el transporte público. O sea, la aspiración no es a no generar riqueza, tendría que ser a que nadie se quede atrás. Y lamentablemente en nuestro país muchos se están quedando atrás. Y la peor variable es que se están quedando atrás aún trabajando duro. Y eso es lo que no puede suceder. Es decir, a nosotros nos decían mucho al principio de esta discusión que debo decir que sí hay un avance, porque al principio ni nos permitían discutirlo. Cuando empezamos a hablar de salario mínimo, pues éramos unos locos. Hoy, a 2 años y medio de que Miguel Ángel Mancera empezó esto, bueno, ya hay una reflexión, ya hay una mayoría inclusive que apoya la propuesta del incremento. Y yo creo que eso, pues bueno, refleja que los diálogos maduros, con respeto, profesionales, sí pueden irnos dando pues una aspiración diferente, Ricardo. ¿Qué representa para ustedes que la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, los patrones pues de México hayan propuesto o se hayan sumado a esta iniciativa de aumentar el salario mínimo de 73 a 89? Es una gran cosa, es un parteaguas, hay que reconocerlo. Fue muy valiente Gustavo de Hoyos y la Coparmex Nacional al hacer esta propuesta, porque no había consenso en el empresariado y ellos salen, dan un paso adelante, y me parece que es una clara muestra de solidaridad de parte de Coparmex, pero además de que los argumentos han ido permeando y se ha ido comprendiendo que esto puede ser conveniente. Mira, Ricardo, no somos los loquitos o los necios de la Ciudad de México haciendo esto. En las elecciones que acaban de suceder en Estados Unidos, en 5 estados se votó el incremento del salario mínimo. Inglaterra, después de 19 años de tener la Minimum Wage Commission, en donde se pensaba que al principio los economistas ortodoxos decían que era una locura, con los mismos argumentos que estamos escuchando, hoy en Inglaterra todos están de acuerdo. En Alemania también. En Alemania, fíjate, ese caso es bien bonito. Sí. En Alemania en 2014, por primera vez en su historia, se determinó tener un salario mínimo. Nunca había habido. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, una industria fuertísima, con sindicatos muy fuertes, equilibraban los ingresos en una cosa decente. Después viene la unificación de las Alemanias, la migración del este de Europa, sobre todo de Polonia, y más recientemente la migración del norte de África. Y empiezan a jalar los salarios a la baja, porque quien llega, el migrante que llega de África a Berlín, en los servicios de comercio, pues lo que le paguen, pues está tratando de hacer una nueva vida. Y la reflexión que llevó además a la coalición de Angela Merkel, en donde la izquierda se suma al proyecto con el salario mínimo, la reflexión era, si queremos mantener la sociedad que hemos construido hasta ahorita, quienes llegan no pueden quedarse fuera.
pues me parece que es una cosa clarísima, y así Alemania decide tener por primera vez en su historia un salario mínimo, que hay que decirlo, de 8 euros con 50 centavos la hora. El nuestro es de 3 dólares con 9 centavos el día. Pequeña diferencia. Sí. A reserva de seguir platicando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está intentando hacer el gobierno de la Ciudad de México? Si bien no somos una isla, ni podríamos serlo, ni tampoco es la intención, supongo, pero ¿hasta qué grado hay aquí posibilidades, margen de acción para enfrentar los tiempos que vienen? Sabemos que es un entorno internacional muy difícil, sí, no tengo que abundar mucho, el petróleo, el tipo de cambio, las amenazas trumpistas, en fin. ¿Qué podemos hacer aquí para tratar de hacer menos dolorosa esta desigualdad entre los cada vez menos que tienen más y cada vez más que tienen menos? Sí, Ricardo, mira, yo creo que a nosotros nos toca tomarnos en serio la amenaza de Trump. Es decir, es muy real. Y la Ciudad de México es una economía muy grande. Si la Ciudad de México fuera un país, nuestra economía es comparable con Colombia, es más grande que Perú. Es decir, y es una economía mucho más moderna. Es una economía terciarizada, es decir, está concentrada en servicios financieros, en alta tecnología, en farmacéutica. Una ciudad sofisticada, cosmopolita. Industrias creativas, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Traer más inversión nacional y extranjera y facilitar la inversión. Que quien quiera invertir en los sectores, además de alta productividad, pueda hacerlo de manera sencilla, sin trabas, sin barreras, sin corrupción, por supuesto. Y por el otro lado, Ricardo, 430,000 pequeñititas unidades económicas, la tienda de abarrotes, la estética, la papelería, la carnicería. ¿Cómo su vida puede ser más sencilla, más productiva? Que más generan muchos empleos. Pues es la mitad del empleo. Es interesante porque la ciudad se divide en la gran empresa, que es muy poquita, en términos relativos, numéricos, pero genera la mitad del empleo, y es el empleo mejor pagado. Y por otro lado tenemos el 99% de las unidades económicas que generan la otra mitad del empleo, que es un empleo muy mal remunerado en general. Entonces, necesitamos seguir facilitando que la inversión pueda llegar a esta ciudad, y sobre todo que sea una inversión en actividades que generen valor agregado de manera relevante. No se trata de fabricar optimismos gratuitos, pero ¿estamos en capacidad de enfrentar estos tiempos en la Ciudad de México? ¿Sí? Yo sí estoy convencido que necesitamos replantear nuestra sociedad y nuestro pacto fundacional. Necesitamos volvernos a entender como comunidad, volver a ponernos en la mesa y decir, a ver, a todos nos toca poner. ¿Cuánto ponemos? ¿Qué queremos para todos? ¿Qué queremos? Y si decidimos entre todos qué queremos, pues bueno, ¿cuánto cuesta eso y cómo lo pagamos entre todos? Pero necesitamos volver a construir una comunidad en donde nadie se queda atrás, y hoy muchos se están quedando atrás. Salomón Chertovisky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar. Te agradezco a ti muchísimo, Ricardo. Gracias por este espacio. De verdad la oportunidad, te lo aprecio profundamente. Gracias, secretario.